tranquilos, os estamos esperando. Es lo malo de tener los asientos ahí con nombre, ¿eh? Que tenemos a todo el mundo fichado. Sí, pues se me empaña la gafa. Sí. Bueno, empezamos ya. Bueno, tengo que pedir primero disculpas porque tengo gafas nuevas de un día, de estas de lejos y de cerca, y voy un poco mareado. Así que a ver cómo me apaño. Bueno, muchas gracias a todos por venir, como siempre, yo, muchísimas caras amigas. Quería empezar, con permiso de Ramón, lo primero, mandando un abrazo muy fuerte a la librería Proteo de Málaga, que esta noche ha sufrido un incendio y ha quedado arrasada, y eso es una pena enorme. Así que desde aquí, para ellos, un abrazo muy grande. Bueno, mira, ahora me voy a poner nervioso, justo cuando empiezo. Lo dicho, muchas gracias por venir. Estamos aquí para hablar del último libro publicado de Ramón Bascuñana, a quien yo creo que todos conocéis, y que, como sabéis, bueno, pues es el nuevo en esto, tiene muy pocas cosas publicadas. Como sabéis, bueno, por si alguien no lo conociera, Ramón Bascuñana, nacido en Alicante, aunque egregio poeta oriolano. Ramón es autor de más de una veintena de libros y ha ganado algunos premios. No voy a leer la nómina completa ni de títulos ni de premios, porque entonces con ello ya relleno la presentación completa, pero sí quisiera destacar algunos de los más recientes, como Desnuda luz de la melancolía, El dueño del fracaso, de 2016 y 2019, y de los libros de relatos Lectores compulsivos, del 2011, y la más reciente, Todas las familias infelices, editada por Chamán. Y entre los premios, pues bueno, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, ¿sigo? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, para la ocasión estamos aquí para presentar el poemario Artículos de primera necesidad, editada por esta valiente que es la editorial Boria de Murcia. Espero que seáis conscientes de la dificultad, y con esto ganarme un poco vuestra indulgencia, de la dificultad que supone el reseñar y presentar un libro de una persona a la que, además de una admiración enorme, me une la amistad. Esto siempre, en lugar de ser una ayuda, es un hándicap, es una dificultad. Esta dificultad nace del peligro de caer en la subjetividad, de no ser preciso. Pero bueno, preparando esto pensaba, vamos a hablar de poesía, así que viva la subjetividad. O sea, esto es lo de menos. Voy a leer un poco, no me gusta leer en las presentaciones, pero hay una parte que sí quisiera leeros. Me voy a tomar la libertad de comenzar hablándoos no de Ramón ni de su libro, por ahora, sino un poco de mí. Recuerdo cómo y cuándo conocí a Ramón Bascuñana. Fue a través de las redes sociales que en las publicaciones de un amigo común, Luis, vi un día, esto fue en el año 2015, con la fotografía de un libro de una persona cuyo nombre no me sonaba para nada, Ramón Bascuñana, no tenía ni idea de quién era, pero su cara en la fotografía sí que me resultaba familiar. Así que le pregunté a este amigo que quién era esta persona, y que si es que escribía, si es que era poeta, cosa que mi amigo me confirmó. Y en aquel momento, esto puede que os resulte extraño, en mi cabeza los escritores eran como una especie de personas, de seres lejanos.
estaban en una especie de Olimpo totalmente inaccesible para mí. Así que, bueno, pasó el tiempo, conocí en aquel momento a mis amigas Carmen y Sara, empezamos, Raúl y yo, a asistir a un ciclo, no sé si os suena, Poetas en Cercanías o algo así, conocéis, ¿no? Y ahí recuerdo que creo que fue en el primer Poetas en Cercanías donde tuve por fin la oportunidad de conocer, de coincidir y conocer en persona a Ramón. Y mi impresión al principio fue que, pues por lo normal, que los poetas son personas normales, que no son semidioses, como yo me había imaginado, que son personas cercanas, que hay personas entre el oficio, hay personas normales, incluso, bueno, dejémosla. Bueno, pues aquel primer encuentro, siguieron otros muchos, y poco a poco se fue cimentando algo que considero una amistad. Entre tanto fui leyendo muchos libros suyos, incluso he tenido el honor de ser de los primeros lectores de alguno de los últimos de estos libros, antes de que aparecieran publicados. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Pues lo hago porque quisiera poner en perspectiva todo lo que voy a decir sobre el libro a partir de ahora, para que se vea que lo que voy a decir nace de la admiración como lector, pero también de la amistad y a veces de la trampa de conocer qué hay debajo de las letras, en muchos de los casos. Porque leyendo los libros de Ramón, los que somos lectores asiduos de su poesía, bueno, de su poesía y también de su narrativa, sabemos que existen una serie de tópicos, de temas recurrentes, obsesivos incluso, que aparecen una y otra vez en diferentes formas. La familia, casi siempre más como un abismo que como un asidero. El fracaso, esa palabra tan querida por él, al menos en sus textos. Un fracaso que puede ser fracaso vital, emocional, profesional. La indignación ante una realidad que se le presenta antipática, incluso terrible muchas veces. El miedo al paso del tiempo, bueno, y tantos otros temas, seamos sinceros, la mayoría de ellos no muy optimistas. Bueno, pues de todo esto encontraremos muestras en artículos de primera necesidad. Es una colección de poemas en los que se habla, pues esto, de la familia, del fracaso, del hastío, por ejemplo. Por poner un ejemplo, en el poema Observación en torno a la vejez, en la página 17, leemos cosas como: en su vejez advierto el miedo de la mía, ese futuro implícito en los genes. Y cuando leí este poema me acordé de ese otro, no recuerdo en qué libro era, creo que era en el cuaderno de preposiciones, el de tu madre. No, el 666. El 666, que me llegó tanto. De verdad que las líneas me bailan, ¿eh? Vale. Luego, otro tema también recurrente en la obra de Ramón, el hastío, la monotonía por una vida rutinaria y que muchas veces carece de sentido. Este tema también aparece aquí en artículos de primera necesidad, y por poner un ejemplo, en el poema La vida leemos unos versos como: la vida es un espejo que de forma angustiosa se torna espejismo, una quimera triste, como el triste destino de los días iguales y las noches de insomnio. Bueno, por entrar ya en el libro, artículos de primera necesidad está dividido en
no sé si llamarlos capítulos, 6 partes en realidad, que tienen, cada uno de ellos tienen como una unidad de tono, de temas, etcétera, pero estos temas además aparecen en diferentes partes, se constituyen como especie de puentes entre cada una de las secciones, y esto le da una unidad muy, muy fuerte al conjunto. Por ejemplo, en la primera parte, titulada Cosas que nunca te dije, aparecen diálogos que paradójicamente son diálogos imposibles, o bien porque no se han dicho, o porque no se pueden decir por diferentes circunstancias. En la segunda, El rostro en ruinas de la muerte, lo que predomina es un tono elegíaco, es la resignación ante el paso del tiempo, la desesperación, muchas veces. En la tercera parte, que da título al libro entero, Artículos de primera necesidad, lo que vemos es un tema del que luego voy a hablar con más detalle, que es el tema del poder salvador de la poesía. El poder de la poesía como refugio, como podemos ver en un poema, el primero, el que abre el libro, que se titula Refugio, y que bueno, por ahora no lo voy a leer. Ya digo que sobre este tema volveré un poco más adelante. En la cuarta parte, el arma, para mí es una parte demoledora. Esta fue un poco dura de leer. Ramón se pone una especie de chaqueta de reportero para enfrentarse a una realidad incómoda, antipática, como he dicho antes, inadmisible. Y se trata de poemas en los que se hunde en el barro para rescatar algunos jirones de esperanza, a veces, difícil de encontrar en las situaciones de las que habla. Hay guerra, hay niños mutilados, ahora mismo. En la penúltima sección, Restos de serie, lo que hace es que nos presenta delante sus referentes y una serie de homenajes: José Hierro, Dolores O'Riordan, Miles Davis, Joan Margarit, por ejemplo. Esta sección es curioso porque irradia su espíritu hacia el resto de los poemas, ya que a lo largo de todo el libro aparecen como citas, alguna frase, algún título, formando parte de los textos, de manera que el espíritu rector de estas personas a las que tú admiras aparece de alguna manera en todo lo demás. Y el libro se cierra con una colección sui generis bueno, el título de la sección es Epitafios, y son, pues eso, unos epitafios, repito, sui generis. Y me gusta de esta parte que en ella asoma tímidamente un rasgo que los lectores de Ramón Bascuñana, la verdad es que estamos poco acostumbrados, que es el humor. En esta parte aparece el humor. Hecho este repaso, quisiera hablarles un poco de dos de estos aspectos, de dos de los temas que he mencionado. El primero sería el humor. Un humor, en algunas partes más que otras, ya digo, en la última parte es bastante evidente, pero ya hay a lo largo del libro presencia de este humor, un humor peculiar, un humor un poco británico, diríamos, un poco ácido. Pero es un humor que, como en los buenos cómicos, lo que hace normalmente es destacar en una especie de trasluz la sordidez de los temas que presenta. Es mucho más... Yo recuerdo hace muchos años una profesora que me dijo que es más patético, llorar por un hijo que se ha muerto o reírte del hijo que se ha muerto. Eso sería el fondo de la comedia griega. Bueno, este humor lo podemos ver en varios poemas, como Yo quise ser poeta, que os invito a leer, o en el poema Adán y Eva, del que voy a leer un fragmento.
Este poema no pertenece a la sección de epitafios, sino a artículos de primera necesidad. Y en él, voy a leer el final porque es un poema largo, dice: a veces me pregunto qué diablos pasó, para qué nos quitarán todo aquello. Ya saben, el truco de la serpiente, el árbol de la vida y la manzana, la dichosa manzana, se lo cuenten a otro. Diría que fue por aburrimiento, o por falta de huevos. O Eva se aburría porque Adán prefería tumbarse a la Bartola, o sufría de furor uterino, y nuestro antepasado, sin poder recurrir a la Viagra, nunca estaba a la altura requerida. Lo cierto es que, fuera como fuese, a nosotros nos toca sudar la gorda. Bueno, me doy cuenta que para ver el humor de este poema habría que leerlo entero. Ha quedado un poco extraño. Pero bueno, quería hacer la muestra de este aspecto. Bueno, por otro lado, en artículos de primera necesidad, Ramón da paso a un tema que no se prodiga mucho, al menos desde mi punto de vista, no se prodiga mucho en su obra, que es el tema del amor. Pero que nadie se equivoque, en artículos de primera necesidad no encontraremos poemas amorosos al uso. Pero sí que aparece el amor de una manera o de otra. Por ejemplo, aparece un tú al que el poeta se dirige, y la mayoría de las veces el objeto amoroso, digamos, es de manera explícita la poesía. Esto que hablábamos antes de la poesía como salvación o como refugio, incluso como amante en algún momento. Y es, en mi opinión, es en algunos de estos poemas donde aparecen, donde Ramón nos regala imágenes, para mí, bellísimas. Voy a leer algunos pocos versos sacados de aquí y de allá. El precio del poema, de escribir el poema, sobre todo si es un buen poema, no es otro que la vida. O en otro de los textos donde dice: el hechicero es como el poeta, intenta conseguir un exorcismo. O incluso, para terminar este repaso, me inclino sobre el folio. La decepción escribe este poema un instante después de que la noche me acoja entre sus brazos. Y bueno, la verdad es que me parece que estoy siendo brevísimo, ¿eh? Pero para ir terminando esta presentación, necesito decir unas palabras acerca del, no tanto del estilo como del lenguaje poético de Ramón Bascuñana, que en este libro es un ejemplo de cómo escribe poesía Ramón, y que yo creo que sus lectores aficionados, cuando vemos un poema tuyo, sabemos que es tuyo. No, con ello no quiero decir que sea todo igual, pero tienes un decir característico. La poesía de Ramón es casi siempre sencilla de leer, aunque difícil de asimilar, porque, bueno, sobre todo por la dureza de algunos de los temas de los que tratas. Son poemas de una línea, podríamos decir, clara, clarísima incluso en muchas ocasiones, cosa que es dificilísimo de conseguir sin el saber del que lo está escribiendo. Son poemas que, bueno, aquí desde el conocimiento, ya no del texto, sino del autor, puedo afirmar que son paridos prácticamente ya en su forma definitiva y que apenas han sido sometidos a correcciones. Y esto no, por favor, que nadie me entienda mal, no porque nazca ni de la soberbia ni de la desidia del autor, todo lo contrario, sino que cuando Ramón decide plasmar en papel un poema, es porque el poema nace ya maduro,
ya nace crecidito. Y esto nos habla claramente de la honestidad, incluso del desnudamiento, perdón por el neologismo, con que Ramón previamente ha amasado estos poemas en su cabeza. Bueno, yo voy a ir terminando ya porque aquí el protagonista es él. A todos os conmino, si no lo habéis hecho, a que compréis el libro y a que lo leáis. Pero antes de terminar, no me resisto a leer yo un poema. Así que, terminando por el principio, voy a leeros, el que me había dejado apartado antes, el poema Refugio que abre el libro. Y que dice: Refugio. Acepto la rutina de los días iguales. Madrugar, el gimnasio, un café sin la prisa de los horarios fijos. La lectura tranquila del diario, mientras la gente apura el desayuno. Hacer la compra, preparar la comida, escribir un poema o no escribir ninguno. Por la tarde, trabajar unas horas y después ir al cine o buscar el misterio de la vida en los libros. O pasear por el puerto contemplando los barcos del ocaso hasta que al fin la noche cancele la memoria y retorne cansado al único refugio que merece la pena. Un refugio de tinta y de palabras que llamamos poesía. Y ahora le damos paso a él. Buenas. Bueno, no sé, con la mascarilla, lo que se me va a oír, intentaré levantar el tono de voz. Bueno, dar las gracias a Óscar por esta presentación de lujo. Y una vez que me ha dado una alternativa, me voy a quitar la chaqueta y me voy a poner el traje de faena poética. Y es bastante complicado con mascarilla. Bueno, quiero dar las gracias sobre todo a Sara y Carmen de la librería 80 Mundos por cedernos este local, este sitio para presentar este poemario, Artículos de Plenicidad, que me ha publicado Luis Sánchez, el Boria, que no está presente hoy aquí por problemas de circulación de intercomunidades y no voy a venir, pero vamos, está presente en espíritu, y dar las gracias a todos ustedes o a todos vosotros, porque prácticamente todos sois amigos míos, lo cual no atraigo clientes nuevos a la poesía, pero bueno, eso está bien. Bueno, a ver, cosas que quería decir. Bueno, voy a leer y ya está. Es que yo siempre he pensado que los poemas se tienen que defender solos, o sea, podría explicar cuál es el origen de muchos de los poemas que voy a leer, pero a no ser que os interese saberlo, no creo que aporten nada a su lectura, deberían defenderse ellos solos. Entonces, bueno, ponerme a explicar dónde surge el poema, por qué, pues tampoco es muy interesante. Si no, no hubiera escrito el poema. Bueno, si alguien quiere que pregunte. No, ya, yo voy a leer los poemas y había pensado explicar algunos, pero al final no. El libro está dedicado a una persona que no está aquí hoy, también por problemas de intercomunidad. Se me olvidó decirlo. No sé qué me tienes que decirlo. Yo lo he pensado mientras tú estabas hablando. Y digo, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, pues nada, es una persona que cuando yo escribí el libro no existía en mi vida y que conocí el 11 del 8 del año pasado. Y a quien dediqué el libro, cosa que molestó muchísimo a mi editor, porque tuvo que correr todas las páginas para poner la dedicatoria al principio del libro. En realidad le iba a dedicar solo un poema, le iba a dedicar un poema, que es Cosas que nunca te dije, que no está escrito para él, sino que está escrito mucho antes, pero al final decidí dedicarle todo el libro. Y como no sé qué programa informático usa para el libro, tuvo que correr todas las páginas y fue muy problemático, pero bueno, al final lo hizo. Bueno, entonces,
Iba a leer los poemas así en orden como están, porque el libro está estructurado de una determinada manera, y claro, cuando uno estructura el libro es porque quiere que los poemas se lean en un determinado orden. Pero al final, preparando la lectura, me he saltado algunas cosas y los he cambiado de sitio, porque pensaba que encajaban o no. Bien, el libro creo que tiene bastante unidad, aunque los poemas no son todos de las mismas fechas, puesto que hay poemas más antiguos y otros más nuevos. No es un libro que yo haya escrito pensando en que quería escribir este libro, sino que es un libro que ha surgido de varias cosas. Yo realmente a Luis le quería entregar 666, que era un poemario que yo pensé que encajaba muy bien en la línea de Goria, pero desgraciadamente le dieron un premio y no pudo ser. Entonces le entregué este, y este poemario ha tenido un problema, es que se ha tardado como 2 años y medio, 3 en publicarse, con lo cual cada vez que me daban un premio o publicaba un poema en una revista, le decía a Luis, oye, tengo un poema más para añadir al libro, con lo cual hay pues, 8, 9 o 10 poemas que no estaban en el libro original y que han entrado pues porque se publicaron en la revista 21 versos, como vejez, o porque le dieron algún premio y pues se me daban sueltos y decidí que encajaban, porque realmente, como ha dicho Óscar, yo tengo un universo poético relativamente acotado y pues mis temas se repiten mucho. Espero que mis imágenes no, porque si no, dejaría de escribir. Entonces, bueno, voy a empezar leyendo un poema que intenta explicar por qué escribo poesía. O sea, es el origen de que yo escriba poesía. Pero es algo que marca mi vida. Y es lo único que voy a explicar de todos los demás poemas, voy a leerlos seguidos. Se titula Elogio de la diferencia. Siempre supo que era diferente. No encajaba en el patio de recreo, ni en el grupo de estudios, ni en el campo de fútbol. El colegio era un campo de batalla, y él era el perdedor de todos los combates. No hubo caridad para el vencido, ni piedad para el débil, aunque era un colegio de curas. Se supo diferente desde siempre, como un niño con el pelo verde. Levantó 1000 barreras que no evitaron ni los golpes ni los insultos, ni las humillaciones. Buscó puntos de fuga. Al doblar cada esquina le tentaba el suicidio, pero no claudicó. Para sobrevivir a tanto daño, cubrió su corazón de indiferencia y transformó el dolor de seguir vivo, sabiéndose distinto y diferente, en lágrimas de tinta y en poesía. Bueno, creo que este poema no se publicó nunca, pero sí que estuvo en una exposición que me pidieron en el Ayuntamiento de Orihuela sobre pues, diversos temas. Entonces, pues, yo escribí este y, bueno, pues, creo que explico muy bien por qué escribo poesía, o lo que soy. Realmente es un poema. Luego, tan complicado todo como escribir te quiero en la bola de nieve del sueño del invierno. Entramos en el poema amoroso, que mis poemas amorosos nunca son poemas amorosos, salvo este, que podría ser un poema amoroso. Cosas que nunca te dije. Casi siempre las que tú esperabas que dijera. Que la noche es el doble de larga y la vida el doble de aburrida y poco interesante si no estás a mi lado. Que el amor es un verso que se muere al recitarlo. Que eres la ciudad donde nunca me pierdo y el país donde vuelvo después de cada viaje a la tristeza, aunque no tenga mapa y la brújula marque un corazón distinto. Que el amor es un barco condenado al naufragio. Que tu piel es un libro donde leo el futuro, aunque no lo descifre. Que no concibo el mundo ni sus alrededores fuera de la mirada de tus ojos tranquilos. Que el amor es un juego donde perdemos siempre.
que tu voz es el hilo de Ariadna que me ayuda a escapar del laberinto de la absurda rutina de los días. Que el amor se parece a la melancolía de la lluvia en otoño. Que en tus labios apago la sed de tanto anhelo. Que cuando tú no estás, hay pájaros de frío anidando en mi alma y el tiempo gira el doble de despacio. Que el amor justifica escribir el poema, cuyos versos se mueren nada más recitarlos. Que te quiero como nunca he querido creer que te querría. Que no resulta fácil quererte a todas horas. Pero la mascarilla va a ser un leer este. No. No voy a leer. ¿Lo puedo leer yo luego? Puedes leer lo que quieras. Bueno, ahora llegamos a uno de los poemas problemáticos, que lo he cambiado. Está al final del libro, pero lo he puesto aquí porque es un poema largo y porque yo no hablo inglés. Mi inglés se quedó en primero de A2. Pero yo tengo la costumbre de poner cosas en inglés y bueno, pues nada. Pues Miles Davis toca Time After Time, pues saldrá como saldrá. Y luego, sí, y luego me vais a perdonar porque yo seseo. Lo siento mucho, intento corregirlo, pero cuando intento corregirlo es peor. Y hay un verbo en este poema con el que tropiezo siempre. Sucede. Lo siento mucho, pero suceder me parece muy bien, suceder, lo digo perfectamente, pero sucede me atranca. O sea que va con seseo incluido. Bueno, la mascarilla. Mientras Miles Davis toca Time After Time, la vida se detiene, me concede un respiro. Mientras Miles toca Time After Time, mi madre duerme con el brazo en cada estrillo, sentada en un sillón orejero junto a la chimenea. Arde el pálido fuego del recuerdo. Es invierno, hace frío en la calle, y mi padre se queja de que llegar a viejo es un ultraje, siempre innecesario. Mientras Miles Davis toca Time After Time, me envuelve la nostalgia del pasado, cuando la vida era el misterio detrás del horizonte, y el horizonte era la cicatriz que unía el cielo con la tierra, la posibilidad de huir de la derrota. Pero el tiempo ha pasado, y existe un tiempo después del tiempo, aunque siempre vivamos en presente. Mientras Miles Davis toca Time After Time, mi madre se me antoja una niña frágil y mi padre sostiene que de vivir vivimos para la caída y el derrumbe. Yo contemplo el pálido fuego que calienta el salón y los recuerdos de una infancia borrosa y de una adolescencia solitaria y pienso en la distancia que separa los sueños de todas las derrotas. Porque al final seremos derrotados y quedarán las ruinas y el olvido. Pero antes, mucho antes de que esto suceda, mucho antes de que suceda esto, vivimos el instante y aceptamos que ha de pasar el tiempo, porque el tiempo es tiempo sucesivo, que conduce a la muerte y a la nada. Y mientras tanto, Miles Davis toca Time After Time, y mi madre duerme después de una caída, y mi padre ejerce su derecho a la queja, y escribo este poema, donde arde el fuego del recuerdo, y Miles Davis me salva de todos los fracasos de la vida. Vale, lo hemos superado. Bueno, bien, esto encaja, esta escena doméstica con padres octogenarios, encaja muy bien con la observación en torno a la vejez. Por eso le he cambiado de sitio, que estaba al final del poemario y lo he puesto aquí. Porque ya digo, los temas se van repitiendo de un lado a otro. Y bueno, pues el poema dice así. En el fondo del vaso, la tristeza de los días oscuros del pasado, el porvenir incierto, los días del presente cada vez más amargos, como el café que deja sus pozos en la tinta con que escribo el poema. Es duro contemplar la lenta decadencia de los progenitores. En su vejez advierto el miedo de la mía, ese futuro implícito en los genes. Sostengo su declive, aguardando expectante la clemencia del tiempo, cuando llegue la hora de mi propia caída. Y ya terminamos con la vejez, con un mini final. Envejezco, en cada rostro veo el rostro de la muerte.
Bueno, los he mezclado y no sigo guía, pero bueno, más o menos, como dice Machado, y no es el Machado Antonio, sino es el Machado Manuel, que me parece un excelente poeta, lo que ocurre es que está un poco opacado por el hermano, y tiene un verso que dice, la vida entera cabe en un soneto. Y yo, pues, le replico, como dice Machado, la vida entera cabe en un soneto, pero siendo tan breve, será mejor que sigas mi consejo. Disfruta de la vida y no pierdas el tiempo intentando escribir ese soneto. Yo lo que pasa es que es tan estúpido que me dedico a escribir el soneto y a no vivir la vida. Entonces, bueno, pues ahora va el soneto. El soneto. Bueno, lo que ha dicho Oscar de la ironía, en mis libros siempre hay algo de ironía, pero mi ironía es, no sé si será inglesa, pero es quevediana. Yo soy heredero directo de Quevedo. Incluso tengo un soneto en el que me describo y lo digo en otro libro. Entonces, bueno, el poema este se titula El corazón cansado de la nada. En todos mis libros siempre hay un soneto. En este tocaba esto. Si cojo el tono, la muerte y la vejez son un destino que antes o después siempre nos llega, por mucho empeño y por mucha entrega que pongamos en no cumplir tal sino. Cruel, el tiempo es el asesino. Poco a poco nos mata con fe ciega. Poco a poco la vida nos relega a no ser más que polvo del camino. Somos polvo, fe ciega, mala suerte. El fuego que se apaga en la mirada, barro que vuelve al barro, tierra inerte. Tierra de nadie, tierra consagrada, el eterno reposo de la muerte, al corazón cansado de la nada. Bueno, ahora otro de mis breves. Deseo que nadie te pidiera que le salves, y si fuera posible, que nadie te salvara. Bueno, la parte más gruesa del libro, aunque esté repartida, creo que es la metapoesía. Yo, ya lo he dicho, o sea, vive la vida y no escribas poesía, pero yo, por algún motivo que tengo que tener algún tornillo suelto, yo me dedico a escribir poesía y bueno, vivo la vida, no quiere decir que esté fuera de la vida, pero siempre estoy reflexionando sobre pues, para qué coño estamos aquí y eso solo lo hago poéticamente. Entonces hay una serie de poemas que están reflexiones sobre por qué es la poesía, por qué escribo el poema, qué es el poema, ese tipo de cosas. Voy a leer unos cuantos seguidos. Y empiezo por El exorcista. Cualquier poema es un exorcismo, un ritual con su parte de fe y su parte de magia, una mezcla de culpa y de misterio. Alguien quiere escapar del invierno y le suplica ayuda al hechicero. El hechicero es como el poeta, intenta conseguir un exorcismo, lograr con sus palabras un milagro complejo que puede interpretarse en diversos niveles de lectura. Pura filosofía del instante. Si un poema es un exorcismo, cualquier poeta es un exorcista. Bueno, no tengo problemas de nadie. Vale. Bueno, yo ya lo he dicho, hay una diferencia entre yo, Ramón Bascuñana, pobre ser humano andante con sus traumas, y el yo poético que me inventé por puro pudor para escribir. Lo que ocurre es que después de 20 años el yo poético está un poco deshilachado y cada vez soy más yo y menos mi yo poético. Entonces, bueno, mi primer libro de poemas, que se titula Quedan las palabras, era un poemario culturalista donde yo me escondí detrás de toda la cultura que yo conocía para explicar mi universo y tal. Y desde entonces estoy en declive, o sea, sigo siendo un poeta culturalista porque en este libro hay poemas dedicados a José Hierro, hay poemas dedicados a Dolores O'Riordan, hay cosas por ahí, pero conforme he ido avanzando, se me nota más que no hay mucha distancia entre mi yo poético y mi yo. Eso sucedía mucho en 666, donde casi era yo
el que hablaba y no había distancia entre el yo poético, por eso estaba el poema a mi madre y a mi padre. Pero bueno, yo siempre he considerado la poesía como una pequeña mentira en la que decimos una verdad. Y entonces, bueno, pues yo y otros muchos poetas. Tengo dos citas, una de Carlyle que dice: la poesía es una sarta de mentiras, y otra de Alicia García Núñez que dice: la poesía, al final, es un conjunto de mentiras bien expresadas. Bien. Todo poema es una mentira. Un mensaje de auxilio dentro de una botella arrojada al sosiego del mar que nos rodea. El mismo mar de siempre y siempre diferente, como nosotros mismos. Hojarasca confusa, material inflamable de una vida que arde y nos consume, sin acabar de consumirnos nunca, del todo y para siempre. Bueno, sale humo por aquí. Y las gafas, mira, vale. Y ahora mismo de los largos, que a mí leer poemas largos no me gusta. Pero bueno, escribir un poema tiene un precio. Que vuelvo a redundar en lo que ya he leído en otros poemas, que tiene la vida, el precio, la poesía, el tiempo. Como todo en la vida, escribir un poema tiene un precio, que no todos pagamos de la misma manera, aunque así lo parezca, y queramos fingir que lo parece. Escribir un poema no suele ser sencillo. Unos se sacrifican y sufren privaciones físicas y morales, pensando que al final podrán pagar el precio prohibitivo que exige la tarea. Otros viven la vida. No es un trabajo fácil ser poeta. Fuman, beben, fornican, dilapidan su tiempo y también su posible talento, como si no tuvieran que pagar por el hecho de escribir un poema. Pero por mucho que quieran engañarse, por mucho que queramos engañarnos, la deuda no prescribe y antes o después la poesía reclama lo que es suyo. El precio del poema, de escribir el poema, sobre todo si es un buen poema, no es otro que la vida. Esto encaja con lo que ha dicho Óscar, de que yo escribo los poemas casi tal cual. Es que, a ver, yo en algún momento, y en otros poemas yo siempre he dicho que la poesía, o en alguna entrevista he dicho que la poesía es un fulgor. O sea, yo cuando me pongo a escribir el poema ya está. O sea, en mi cabeza está, a ver, luego cuando lo escribes nunca está como en tu cabeza. Realmente es como las novelas, que cuando te pones a escribirlas, al final el personaje te lleva por otros sitios y supongo que no terminas de escribir lo que has planificado, pero en el poema es realmente, yo cuando escribo un poema lo tengo muy pensado y bueno, lo escribo cuando me sale, o sea, no... puede empezar por el final, por el principio, pero el poema sale en ese momento y yo realmente modifico muy poco. O sea, si el poema sale, sale, si no sale, no sale. O sea, si un poema me sale y a mitad del poema me canso o no llego, el poema se queda muerto porque no lo vuelvo, no, se queda en el cuaderno porque no suelo reescribir los poemas ni o se acaban cuando los escribo o no se acaban. Sea un poema largo o sea un poema breve. Entonces, por eso, lo que ha dicho Óscar, él sabe que yo le he comentado muchas veces pues está, y ha salido ahí, pero aún puedo cambiar una palabra, puedo cambiar un verso que cuando luego, porque no cuento, o sea, yo no voy contando si son de 11 o de 7, si luego resulta que es de 12, pues a lo mejor cambio una palabra para que sea de 11, pero en principio no suelo modificarlos. No piensas escribir otro poema, distinto del poema tantas veces escrito, de formas y maneras tan distintas, que siendo siempre el mismo, paradójicamente parece diferente. Cada repetición, cada nuevo poema, es una nueva muestra en la culata del revólver suicida del fracaso. Vale, mi concepto del fracaso, ya que sale por aquí, vale, es de muchos aspectos. Mi fracaso es un fracaso vital, entre lo que yo quisiera ser o que hubiera querido ser y lo que soy. Hay una distancia mental entre lo que yo hubiera querido ser o lo que yo pensaba que sería hace 25 años cuando empecé a publicar, no a escribir. Yo gané el Miguel Hernández en el 97. Entre lo que yo en aquel momento pensaba que sería mi carrera poética y lo que ha sido, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, tengo muchos premios, ¿verdad? Pero bueno, hay gente con 2 premios nada más,
y está dirigiendo el Instituto Cervantes. No quiero decir que yo quiera hacer eso, lo hubiera querido, sino que pienso que, como nunca he querido estar en ningún grupo, ni pertenecer a ninguna escuela, ni relacionarme mucho, porque soy fatal para las relaciones sociales, además que nunca me ha interesado pertenecer a ningún grupo de estos de yo te hago la reseña y tú me sacas la siguiente y tú me das... No he querido ser, ni lo pretendo. Pues bueno, no he llegado más lejos, me da igual. No, hace ya tiempo que decidí que me dedico a escribir, a publicar si quieren publicarme y a ser lector de poetas, que es lo que realmente me gusta. Bien, en el libro hay 2 poemas que parten de Miguel Hernández. Debería ser obvio que como soy de Orihuela, pues Miguel Hernández tiene una gran influencia en mí. Pues sí, no. Cuando gané el Miguel Hernández, la primera pregunta fue ¿cómo ha influido Miguel Hernández en ti? Digo, pues en nada. Se me quedaron un poco muertos y nada. Bien, a ver, yo he leído a Miguel Hernández mucho, me gustan algunos de sus sonetos, me gusta más el Miguel Hernández del final, pero bueno, entonces hay 2 poemas de Miguel Hernández sencillamente porque uno me lo pidieron para una antología sobre Miguel Hernández y bueno, porque de vez en cuando yo reflexiono y algunas de sus cosas tienen que ver conmigo. Entonces, bueno, La memoria del barro, de la cita es obvia. Barro es mi función y mi destino. El otoño cierra puertas al campo. No es tiempo de pensar en la derrota. Un cielo más allá del horizonte recogerá la memoria del barro. Mientras tanto, yo soy mi circunstancia. El pecho hecho de piedra malherida y un frágil corazón acostumbrado a callar el dolor de no ser nadie. Nadie más que mis versos cuando escribo, para dejar constancia de la lluvia que anega los bancales del anhelo, cuando el anhelo es morir 100 veces sin haber muerto nunca todavía. Nada es igual cuando la vida duele y escribirla equivale a soportarla, pues solo las palabras nos regalan un cielo más allá del horizonte que recoja la memoria del barro, transfigurada en versos y que perduren cuando los poderosos y los herederos traicionen el legado y las palabras y de nuestro mensaje solo queden rescoldos, cenizas y despojos, parco botín de guerra de una vida que aspiró a ser más grande que la vida, sin alcanzar jamás otro destino, como la mayoría de las vidas, que el destino del barro en manos de la lluvia. Bien. Y para terminar esta parte, voy a terminar con 2 poemas, uno irónico y otro un poco más serio. El poema. Llevo una cita de Manuel Vilas que dice: mirándonos desnudos ante un espejo extrañamente fiel a lo que somos. Que lo que yo le doy un poco la vuelta a la cita y dice: capturar el instante del instante, el fulgor del instante en el poema, ese deslumbramiento del fuego en la palabra, el mensaje que traza el pájaro en el aire, o la lluvia en los charcos, también en los cristales. Escribir el poema del instante, concretar el fulgor de la memoria, ser el hombre y la palabra que define al hombre, mirarte en el espejo de los versos y no reconocerte porque ya no eres tú. No todas las palabras han de ser lo que nombran, no todos los poemas han de ser lo que dicen. Existe una distancia, la distancia adecuada entre el objeto cierto y su incierto reflejo, entre el hombre y el hombre que lo nombra. Esa distancia ambigua y adecuada, donde luz y penumbra son lo mismo, es el lugar donde duele la herida y nace la poesía. La distancia perfecta entre el hombre que escribe y el poema que traiciona al poeta que lo escribe. Porque el lugar se elige y el poema se sueña, pero el tiempo es el tiempo del poema, y al final solo quedan los versos, las palabras, y el poeta no es más que el poema, y el poema no es más que el espejo, extrañamente infiel a lo que ya no somos. Bueno, y ahora mi parte quevediana. Yo quise ser poeta. Yo creo que Luis publicó el poemario por este poema. Estoy seguro, no sé. Yo creo que fue el primero que colgó cuando publicamos el libro. Y bueno, la portada. Bueno, voy a hablar una cosa de la portada. La portada es mía, por un motivo.
Luis me propuso una portada que no me gustaba absolutamente nada. Lo siento mucho. No, la tengo, y entonces es una portada que mezclaba varios poemas, entre ellos el Yo quise ser poeta. Ya, bueno, lo saben porque la vieron. Y digo, mira, esa propuesta lo siento mucho, Luis, pero no la acepto porque mezclaba realmente un poema que hay dedicado a Santa Teresa, Yo quise ser poeta y unos ángeles por ahí, una cosa que yo dije, mira, lo siento, pero no representa el espíritu del poemario. Y luego, en sucesivas rondas, me mandó un crucigrama, yo le dije, mira, yo te mando, y le diseñé la portada del trabajo. La pistola es mía, no está cargada, y le mandé la versión y la montó y dijo, sí, y vale, perfecto, pero la portada es mía. Pero yo digo, lo de Yo quise ser poeta es que él me dijo que era el poema que más le llamaba la atención. Por eso es puro Quevedo, un poco al siglo XXI, pero bueno. Yo quise ser poeta de los de pelo en pecho, de los que escriben versos con las manos, no con el corazón, que así les salen. Yo quise ser poeta de los de pelo en pecho, tomarle el pulso a los problemas del hombre de la calle. Yo quise ser poeta de los de pelo en pecho, trasnochar, beber whisky, escribir una oda a la mujer barbuda, al machismo, a las torres gemelas, esas que ya no existen, a los toros de Osborne, que los tienen bien puestos. Sin embargo, mis versos, ásperos como barba de 3 días, no hallan acomodo en este ciclo de atléticos poetas de gimnasio que bañan sus poemas en agua de colonia de diseño, para que huelan bien cuando los leas y no puedas oler su podredumbre. Yo quise ser poeta de los de pelo en pecho, pero ya no se estilan, y he tenido que ceder a la moda. Dentro de 10 minutos me depilo y mañana me apunto en un gimnasio. Bueno. Detrás está Dani Eva, pero no lo voy a leer. Es verdad que Óscar ha leído la última parte, pero claro, Óscar ha leído el efecto moral de la primera parte, que es que nos expulsen del paraíso, donde teníamos ahí el pisito montado, todo gratis, y teníamos que ganarnos la vida con el sudor de la frente. Hay una parte en el poemario, el arma, que entro en algo que yo no... A ver, yo soy un poco solipsista. Mis primeros poemarios lo son, y mi yo poético también. A ver, yo he intentado explicarme el mundo a mí mismo y siempre lo he intentado desde mi primer poemario, con lo cual era yo y el mundo. Y durante muchos años he vivido yo y el mundo y no nos hemos relacionado muy bien. Con los años, pues uno madura y descubre que está en el mundo y que el mundo le afecta. Entonces, bueno, a mí la poesía social no me gusta, no la soporto. Partimos de ahí, pero últimamente, si estás en el mundo, pues tienes que aprender un poco a sobrellevar que ni hay igualdad, ni hay determinadas cosas que no te gustan, y las he ido integrando en mi poesía. 666 es el poemario donde yo eché el resto, pero antes del 666 hubo intentos, hubo poemas que hubieran encajado en el 666, pero el 666 tenía una premisa, y era que tenían que ser 18 poemas en 3 partes, porque era el número del diablo, y tenían que ser poemas largos. Entonces, había poemas que podían ser afines, pero eran cortos, y como yo solo quería poner 18 poemas en el libro, pues se quedaron fuera. Entonces, esos son poemas que forman parte del arma, que no voy a leer los más obvios, porque la mayoría son poemas que parten de fotografías pues, famosas, hay mi parte culturalista, y que conllevan una crítica pues a la guerra, a determinadas cosas. Entonces voy a leer algunos de los cortos, porque yo quiero que vayamos terminando ya. Y entonces de esta parte, no decir nada. No decir nada, no hacer nada, y ver cómo se ahogan en la tele. Y también cómo mueren en guerras insensatas, en la tele. Y cómo sobreviven arrastrando su hambre, su sed y su esperanza por desiertos lejanos, muy lejos, en la tele. Bueno, no consigo la poesía social, sino con ironía. Lo siento mucho, porque si no, caemos en el panfleto y yo, pues lo siento mucho. Axioma. Todas las guerras son la misma guerra, como todas las muertes son la misma muerte, y todas las derrotas son iguales. Esto le hubiera encantado a Joaquín Juan.
Bueno, del final me pasó un poema aquí que es muy largo, no sé si leerlo, porque yo los poemas largos no se me dan bien, pero quería leerlo porque, como ha dicho Oscar, Joan Margarit es un poeta que yo he leído mucho en la obra completa y que tiene muchas cosas en común conmigo, aunque no tengamos, nuestros mundos sean diferentes. Casa de la Misericordia es uno de sus libros y es el título de este poema. Es muy largo y voy a arriesgarme a leerlo. Si no llego, pues lo siento, me cansaré a mitad de camino. Si te quedas a mitad... Porque tengo poco resuello. Vale, lleva 2 citas, una de Gamoneda, que le encantará a Pilar. ¿No? No, bueno, a mí también, pero bueno. Y hay azufre en las tazas donde debería hervir la misericordia, y una de Joan Margarit. Solicito a vuecencia de Charles Fields desde la Casa de la Misericordia. Todo hombre camina a ciegas por el mundo, recorre sus pasillos tanteando las paredes y se encuentra perdido en una pesadilla, donde anhela el fulgor de una luz que le salve, aunque solo le salva el beso de la muerte. Una vez tuvo a mano el esplendor del sueño, la plata de los bosques ungidos por la lluvia, los abundantes dones de la naturaleza, la tierra prometida de los cuerpos indemnes, la eterna primavera donde habita el deseo, y el invierno era solo sombra de una utopía. Ni el frío de la nieve, ni el aliento del cielo, ni la escarcha del llanto, ni la flor del olvido, ni el hambre, ni la sed, ni el miedo a la tristeza. Quien dice paraíso canta también el gozo del ángel del instante, la pureza del hombre, anterior al pecado que nos abrió los ojos, al mundo y sus miserias, al gobierno del llanto, al reino de la muerte con toda su desdicha. Quien habitó el palacio de la dicha perpetua ahora está condenado a vagar por el mundo, arrastrando la sombra de la melancolía, a vivir la esperanza sin manual de instrucciones y a ganarse el sustento y el lecho donde yace con las escasas fuerzas de su cuerpo y sus manos. Cualquier acto del hombre implica consecuencias, y una vez expulsados del esplendor del sueño, caminamos a ciegas, vagamos por el mundo, como seres que buscan regresar al origen, al fulgor de los bosques de los cuerpos indemnes. Pero ya no es posible regresar al pasado, y aceptamos la vida con todas sus penurias, y ansiamos el consuelo de otros seres humanos, la bondad compartida de quienes nos rodean, frente a la atrocidad de las adversidades, la enfermedad, las guerras, el miedo y sus secuaces. Nadie es mejor que nadie, todos somos iguales, seres que se debaten en un atroz combate por alcanzar la luz de la benevolencia. Es nuestro corazón quien perdona a los otros, aunque exista una ofensa que sea imperdonable. Y al perdonar el mal que todos nos infligen, al salvar al que huye del horror de la guerra, al curar al enfermo y al saciar al sediento, y al amar al que odia todo aquello que somos, transformamos la vida en un lugar distinto. Deja de ser un valle de lágrimas y llanto, el árido desierto donde nos desterraron, y la oscura caverna platónica del miedo, donde el hombre es la sombra de un hombre condenado y se convierte entonces la vida en otra cosa, en la casa de la misericordia, un ámbito de luz, donde el perdón del hombre adquiere su sentido, y el corazón nos salva del tiempo y de su nada. Bueno, vale, ya queda poco. Va. Me voy a saltar uno que es súper largo y voy a ir para no. Como habéis visto, el poema de la Casa de la Misericordia tiene que ver con Adán y Eva, que nos expulsan del paraíso. Lo que pasa es que Adán y Eva se ha tomado en broma y Casa de la Misericordia es más serio. Paradise Now. No es inaceptable la idea del suicidio, cuando después de haber intentado sin éxito transformar el infierno de una vida mediocre en leve paraíso de versos y poemas, el tiempo nos alcanza y corre a nuestro lado como si compitiera por ver cuál de los dos ha de cruzar primero la cinta de la meta. En líneas generales, la vida es aburrida. Si no buscas excusas para seguir viviendo, viajar es una excusa como otra cualquiera.
huir para encontrarnos y volver con nostalgia del que ya no seremos. Durante algunos días las retinas retienen el placer del paisaje y las fotografías queda fosilizada la imagen del fracaso. Existen más excusas para seguir viviendo, rodearnos de belleza, de música sublime, de arte y de poesía, de hijos, hipotecas, examantes y drogas, de altos ideales, querer salvar al mundo, amar y ser amado, poner nuestra esperanza en Dios y en sus promesas. Nos sirve cualquier cosa, sobre todo el ritual de la carne, el sexo, esa excusa perfecta. Nunca hay suficiente, incluso cuando el cuerpo comienza a derrumbarse y la vejez impone tiránica sus leyes. Yo que busqué refugio en brazos del poema durante tanto tiempo, hace tiempo que sé que me aferro al cadáver de mi propio deseo, que el poema es la excusa para seguir viviendo y cada verso escrito anuncia mi derrota. Tal vez por eso piense que no hay más paraíso que el presente y la muerte, y sueñe con la idea que abre este poema, con una hermosa muerte al final, en el último verso del último poema. Vale, y ya termino con mis epitafios. Epitafios. Bueno, epitafios, solo hay un epitafio en el poemario. Solo había uno al principio, lo que pasa que luego, como Luis es muy condescendiente, le dije, bueno, voy a añadir 3 más, que rescaté de algunos de mis libros anteriores. Bueno, entonces voy a leer 2 de los epitafios, hay 4 nada más. Tengo algunos más, pero solo he puesto 4. Unas pocas palabras a modo de epitafio. Todo poeta escribe en la arena del tiempo. Yo escribí mis palabras en la playa de un cuerpo, y ahora que reposo en brazos de la muerte, que mis cenizas sirvan para que otros escriban los versos que no supe escribir por mí mismo. Y bueno, el irónico, epitafio 3. En mi Davia, la última pregunta. Eso era todo. Muchas gracias. Después del lecturaje, ¿Alguna pregunta? algún caso. Carmen. ¿Alguna pregunta? Es como si fuera un examen. Estoy haciendo tiempo, no os preocupéis. No sé. No me como, ¿Quién? Ah, hola. no me como, Pero vete aquí. no me como a nadie, ¿eh? Raúl, puedes dejar la cámara.